Ubiquémonos en Hechos, capítulo 18. Vamos a tratar de terminar parte de este capítulo. Ya estamos en este capítulo 18 de la serie de Hechos, el libro de la historia de la iglesia. Así que nos encontramos en este escenario, como dijimos la semana pasada. Pablo se encuentra en la ciudad de Corinto, donde nosotros observamos siempre esa dinámica de oposición y conversión al Evangelio a través de este libro, si lo ha notado. Ahora, Pablo se encuentra allí y allí permanece aproximadamente unos 18 meses, casi, casi un año y medio, ¿no? O año y medio. Y podemos decir, dice que aproximadamente, pero no sabemos si Pablo duró un poquito más. Pero lo importante es darnos cuenta de que esta es una de las ciudades donde Pablo dura mayor tiempo. Casi siempre salía corriendo con las maletas encima, porque lo perseguían, ¿no? Y tenía que huir, no porque tenía temor, sino porque era necesario, pues, preservar su vida. Era un hombre de Dios. Pero llama la atención, o le debe llamar la atención, que según Hechos 18:11, Pablo permanece allí año y medio. Entonces eso significa que la obra de Dios estaba siendo bien establecida en esa ciudad. Pablo estaba fundando la obra, estableciendo la iglesia y tiene esa libertad. Y todo eso se debe, por cierto, a lo que el Señor le había dicho, que él iba a estar con él, que nadie le iba a poder hacer mal y que el Señor tenía mucho pueblo en esa ciudad. Hermano, es importante contar con la misericordia y la presencia de Dios y confiar que el Señor nos guardará cuando hacemos su obra, si esa es su voluntad. Amén. Así que Pablo permanece allí. De hecho, hay un juicio frustrado contra él que va a describir los versículos 12 hasta el 17. Los judíos querían en verdad meter preso a Pablo, pero no se logra. Otra vez, Dios había cumplido su promesa. Nadie podrá hacerte daño. Gloria a Dios. Ahí observamos luego que Pablo, después de haber estado mucho tiempo, según el verso 18, está conmigo en Hechos 18:18. Después de permanecer mucho tiempo, decide navegar hacia Siria. ¿Y a quién se lleva? A Priscila y Aquila. Debería ser Aquila y Priscila, porque Aquila era el esposo, ¿no? Habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho un voto. Algunos dicen que Pablo hizo un voto de nazareo. Es decir, tú te dejabas crecer el cabello y luego, al final de ese voto, te rapabas la cabeza y luego ese cabello tenías que ir a Jerusalén y en una especie de un ritual muy importante allí, se quemaba ese cabello como una ofrenda al Señor. Eso es lo que hacían los nazareos, excepto Sansón, que se volvió loco. Pero uno ve allí a Pablo, ¿no? Haciendo eso. Va hacia Siria, de hecho, tiene un propósito, tiene que llegar a Antioquía. Y allí vamos a mirar algo más adelante. En su travesía, el verso 19 nos dice que Pablo llegó a Éfeso y allí, entrando en la sinagoga, discutía otra vez con los judíos. Bueno, ¿y qué había dicho Pablo anteriormente? ¿Usted recuerda lo que yo le dije? Que Pablo tenía siempre esa costumbre. Vea el verso 6 del capítulo 18. Después que los judíos se le oponen, ¿qué hizo Pablo? Bueno, sacudió su ropa y dijo, bueno, de ahora en adelante la sangre de ustedes sea sobre sus propias cabezas. Yo limpio ahora, me voy a los gentiles. Me olvido de ustedes. Aquí está Pablo otra vez, metido en la sinagoga en Éfeso.
Usted dirá, este hombre sí era terco. Es como cuando alguien tú quieres que tenga amores contigo y no lo tiene. Deje la terquedad. Pero usted tiene que entender, para poder explicar esto, por qué Pablo hacía siempre eso. Se despedía de los judíos, le decía la sangre sea sobre sus cabezas, yo limpio estoy, me voy a los gentiles, y siempre regresaba a los judíos. ¿Por qué eso? Bueno, usted tiene que entender la cosmovisión de Pablo. Primero, este hombre era, ¿de qué nacionalidad? Judío, del pueblo de Israel, el pueblo inicial de las promesas, de los pactos. ¿De dónde viene el Mesías? ¿Qué nacionalidad tenía el Mesías? Oye, hermano, ¿qué pasa hoy? No era gentil, era judío. Las raíces del cristianismo, perdón, ¿de dónde son? Judías. Por eso se dice que es judeo-cristiano. Es decir, nuestras raíces son cristianas. El hombre era judío y no podía desentenderse de su pueblo. Por eso uno ve cómo escribe a los romanos y allí dice, oye, yo quisiera yo mismo, por decirlo así, perderme con tal de que alguno de mis conciudadanos lleguen al cielo. Este es un hombre que entiende de dónde es, quién es el Mesías, cuáles son sus raíces, y tiene ese celo, ese anhelo por los suyos. Tenemos que entender a Pablo, un hombre dispuesto a buscar a aquellos que eran parte del pueblo de Dios, sin embargo habían rechazado al Mesías. Ese era su dolor, su angustia por su pueblo. Así que dicho esto, lo encontramos allí en Éfeso. Y luego ellos tratan pues de decirle a Pablo, quédate un tiempo más aquí con nosotros. Pero el verso 21 nos dice que Pablo se despidió, ya tenía un propósito de ir a Siria y quedarse allí porque él tenía que cumplir su voto de Nazareo. Llegar a Jerusalén, pues. Pero les hace una promesa. ¿Qué les dice? ¿Qué les dice al final del verso 21 a la gente allí? No se preocupen, que yo voy a volver si Dios lo permite. Y de allí zarpó, se fue. La Biblia nos dice que Pablo llega a Cesarea. Esta es Cesarea Marítima, la capital para ese momento de Judea. Y por cierto, ahí está también la iglesia, ¿no? Allí en Jerusalén. Y Pablo va, según el verso 2, saluda a la iglesia en Jerusalén y luego se va a la iglesia de donde fue enviado originalmente, Antioquía de Siria. Por eso era su deseo de ir a Siria. Tenía tres cosas que hacer: cumplir su voto de Nazareo en Jerusalén, saludar a los hermanos de la iglesia en Judea y luego rendir informe de una ausencia de 3 años navegando por el mundo, haciendo la obra de Dios, volviendo a su iglesia de origen, diciendo a los hermanos qué era lo que él había hecho durante esos 3 años. Y aquí cabe una aplicación importante para todos los cristianos, sean pastores, líderes, evangelistas, apóstoles, maestros, qué sé yo, denle el nombre que usted le quiera dar. Querubín. Sí, porque ahora están saliendo unos que ya no les alcanza el título de apóstol, sino ahora quieren ser ángeles y querubines. Imagínense para dónde van. Aquí viene esto. Óigame, vea. Pablo, apóstol a los gentiles, casi nada. Si algún hombre tenía dones espirituales, busque a Pablo. Si alguno hablaba en lenguas más que otro, busque a Pablo.
Si alguno conocía de la teología, busque a Pablo. Si alguno había sido formado en el mundo hebreo y luego recibido esa cosmovisión cristiana y amalgamada esas dos visiones en una sola cosmovisión cristiana tremenda, busque a Pablo. Pero ahora lo ves, después de 3 años, yendo a Antioquía, a su iglesia, para rendir informe. ¿Qué te dice eso, hermano? Que todo cristiano debe rendir cuentas de su ministerio. Póngale la etiqueta que sea a su ministerio. Usted y yo estamos en el deber de rendir cuentas en nuestra iglesia local. ¿O es que no vamos a ir por el mundo 3 años? No, Dios me envió a hacer la obra. Y durante esos 3 años, usted ha visitado gente, ha conocido gente, ha recibido ayuda para hacer el ministerio. Y usted no va a decir, no, es que yo soy el apóstol Pablo. Y yo solamente le rindo cuentas al cielo, al Señor. No es así la obra de Dios. Y si usted quiere pruebas más evidentes, ¿de dónde usted está sacando eso, pastor? Bueno, vaya conmigo, retrocedamos en el tiempo a Hechos capítulo 3. ¿Y qué dice la Biblia? Hechos capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, Antioquía de Siria, de donde Pablo salió y a donde Pablo regresa. Por eso le dice a los hermanos en Corinto, es necesario que yo vaya a Siria. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Todavía no se nombraba ese término apóstol y todavía no había aparecido la función de pastor porque las iglesias no habían sido establecidas. Luego se establece con el tiempo la función de pastor. Pero había originalmente profetas y maestros. Bernabé, ¿recuerda? Del cual fue parte del equipo misionero de Pablo o los dos formaron equipo y luego se separaron por algunos motivos. ¿Quién más estaba allí? Simón el Negro. Sí, porque níger significa negro. Y algunos dicen que ese fue el que cargó la cruz del Señor cuando iba camino al Gólgota. Dicen algunos, no lo sé. Ahí está Simón el Negrito, Lucio de Cirene, Manaén, que era un hombre importante, influyente, porque nada menos se había criado con el rey Herodes. Herodes el tetrarca. ¿Y quién más aparece? Y Saulo, que luego es Pablo. Pero eso no es tanto lo importante. Lo importante es lo que sigue. Dice que estos ministrando al Señor y ayunando, ¿quién habló? El Espíritu Santo. Por eso este es un texto fuerte contra aquellos que dicen, no, el Espíritu Santo es como esa fuerza activa. Usted aprieta el switch y ahí aparece la luz. Es la corriente, la fuerza. No, hermano, una fuerza no habla. Las personas son las que hablan. Y la Biblia dice que aquí el Espíritu Santo habló. ¿Y qué dijo el Espíritu Santo? Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he llamado. Entonces fueron encomendados. Dice que los demás líderes, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos en señal de confirmación que Dios estaba en el asunto y en señal de compañerismo y en la encomienda desde la iglesia local, vayan a cumplir la misión. Por eso le voy a decir algo, espero que no se ponga bravo,
Hoy estamos celebrando la reforma. No debe ponerse bravo. Ningún ministerio va a permanecer en el tiempo a menos que rinda cuentas en una iglesia local, porque Dios trabaja con su iglesia, desde su iglesia y para su iglesia establecer su reino. No aplaude. Yo me encuentro con personas que me sacan una tarjeta. Ministerio internacional, solo porque cruzó la frontera y llegó allí al otro lado. Ya es internacional. Hermano, hermana, ¿de qué iglesia es usted? No, Dios me envió. Dios me envió. ¿Cómo te envió? Bueno, el Señor me habló. ¿Cómo te habló? Ve cómo estas cosas van sucediendo. Decía esta mañana el hermano Eliezer, ¿verdad? Que anteriormente se vendían indulgencias, pero hoy las indulgencias son modernas y los matices del ministerio son modernos. Y muchas de esas personas, no todas, por supuesto, vamos a ser condescendientes, salen es bravos de la iglesia y establecen su propio feudo ministerial. Y ya no le rinden cuenta a nadie. Y lo tremendo es que llegan a prosperar tremendamente. Por allá, por los lados del Tigre, voy a hacer un paréntesis, estaba en un congreso de pastores, líderes, qué sé yo, y me dice uno de los pastores, pastor, nada menos aquí, hace una semana compraron un galpón. Y dije, muchacho, ¿tú sabes cuánto cuesta comprar un galpón? Y ya le metieron aire acondicionado de esos industriales a ese galpón. ¿De dónde sacaron dinero? Estas cosas están sucediendo. Lobos que están engañando y gente que está creyendo estas tonterías. Es importante entender lo que la Biblia nos está afirmando esta mañana. Un hombre como Pablo, con todas las credenciales del mundo, pudiera tener los argumentos para decir yo no necesito rendirle cuenta a nadie. Más, sin embargo, observe otra vez, vaya conmigo a Hechos 18, verso 22. Habiendo arribado a Cesarea, subió a saludar a la iglesia de Jerusalén, a los apóstoles. Y luego, ¿qué hizo Pablo? Descendió, fue a su iglesia, Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, yo me imagino la llegada de Pablo a esa iglesia. Qué bueno, hermano Pablo, que estás aquí entre nosotros. Cuéntanos, dinos qué fue lo que pasó. Y él rindió informe. Dice, bueno, pastor, eso no aparece allí. Bueno, es que muchas cosas no aparecen aquí. Usted tiene que entenderlas. Amén. Usted tiene el Espíritu Santo. Si usted esta mañana no tiene el Espíritu Santo, necesita que Él en Cristo como Señor y Salvador. Amén. Esas cosas hay que entenderlas. Están lo que algunos dicen implícitas. ¿Por qué el deseo de ir a Antioquía? Luego dice la Biblia, verso 23, que después de estar allí algún tiempo, otra vez salió. ¿Cómo salió Pablo? ¿Qué piensas tú? Me voy otra vez a dar la vuelta por el mundo. No, salió otra vez encomendado a la gracia de Dios. Porque la Biblia, en este caso, Lucas, no se toma mucho tiempo en repetir los mismos eventos. Ya lo había hecho en Hechos 13. Y usted tiene que entender que cuando Pablo hizo su segundo viaje misionero también, por cierto, ¿a dónde fue? Llegó otra vez a Antioquía a rendir cuenta. Y de ahí volvió a salir otra vez. Y ahora vuelve otra vez a salir, lo que algunos llaman su tercer viaje misionero. Dice otra vez, y después de estar allí algún tiempo, salió. Ese salió, usted tiene que, por decirlo así,
estirarlo. ¿Por qué se salió? Tiene muchas implicaciones. Salió bajo la gracia de Dios, salió encomendado por su iglesia local, salió después de haber rendido informe, salió bajo la bendición del Señor, salió porque sus compañeros le pusieron las manos otra vez y lo encomendaron al Señor, salió bajo la protección del Señor. Por eso tuvo tanto éxito en la obra misionera. Ayer estaba con mi esposa y mi hija menor, sí, porque así hablan los coreanos, la hija mayor, la hija menor, yendo por un lugar X. Y mi hija menor dice, papá, y aquí no había una iglesia. Yo no me había dado cuenta. Hago así. Y yo digo, oye, sí es verdad, aquí había una iglesia. Ya no hay iglesia. No voy a decir los elementos, porque yo sé que a usted le gustaría que yo dijera los elementos, pero no lo voy a decir, porque a veces hay que tener un poquito de ética. Pero ese líder, por un tiempo fue mi amigo, y ya no hay iglesia allí. Porque de la noche a la mañana a la gente se le ocurre poner su propia iglesia. Resultado, no es así. ¿Usted quiere estar en el ministerio? ¿Usted quiere prosperar? Pero digo prosperar en el sentido bíblico, ¿no? Prosperar en el ministerio, permanecer tiempo en el ministerio, ser usado por Dios en el ministerio, no tener esas caídas allí que la gente a veces va y cae, otra vez se levanta y va otra vez. Permanezca en su iglesia local hasta que el Señor lo diga. Nadie dice amén, como dice Adrián. Adrián, amén, amén. Es así. Yo no estoy diciendo, óigame, cuidado, que si uno está en una iglesia y Dios lo llama a otra iglesia, no estoy diciendo eso, cuidado con eso. Yo lo que estoy diciendo es que uno tiene que tener este sentido. Si usted va a trabajar en el ministerio, procure ser parte de una iglesia local que le apoye en el ministerio. Amén. Procure ser parte de una iglesia local. Mire, aquí llega gente, pastor, necesito hablar con usted. Ay, ¿qué vas a hablar conmigo? Bueno, mire que yo tengo un ministerio. Ah, ¿verdad? Oye, qué bueno, qué chévere que Dios te usa. Sí, pastor, pero lo que pasa es lo siguiente, que yo tengo un presupuesto y no he podido cumplir el presupuesto. Y entonces, pastor, yo ando por aquí buscando la oportunidad, etcétera. Y yo le hago las preguntas, esas preguntas. ¿De qué iglesia es usted? ¿Quién es su pastor o sus pastores? ¿Cómo ellos apoyan esto? Si las tres no la responden, no hay ayuda. No hay ayuda. Se me ocurrió una vez, alguien llegó aquí, no, yo tengo un ministerio carcelario. Y yo, bueno, yo te voy a ayudar, pero tienes que venir a rendir cuenta, ¿no? Una vez al mes, por lo menos. Entonces yo tenía revistas, tenía Biblia. Toma, llévale a los hermanos, a los pastores que están presos allá, a los líderes, toma, eso es gratis. Dile que se lo enviamos nosotros y estamos orando por ellos. Esa persona nunca rindió cuenta. Y luego con el tiempo me enteré. No, pastor, las vendió. Las revistas, las Biblias. Se da cuenta. Por eso es que uno se vuelve, como decía mi mamá, al que lo pica culebra, hasta bejuco lo asusta. Que alguien me llega hoy en día, no, que mi ministerio, ajá, ver, siéntate ahí, vamos a conversar. Que eso no es así. Amén. Así que, hermano, aquí es importante entender que nosotros como cristianos, como líderes, debemos ser parte de una iglesia, debemos rendir cuenta. Lo dije la semana pasada, cuando usted llega al cristianismo, el individualismo se estrella contra una pared que se llama comunidad.
Y ahora estamos llamados a rendir cuenta, los unos a los otros. Y usted, pastor, ¿y cuando usted sale usted rinde cuenta? Claro que rindo cuenta. Yo llamo a mis líderes, hermano, estoy en tal parte, voy para tal parte, voy a tal sitio, ora por mí. Ellos saben dónde yo estoy. Tiene que aprender a rendir cuenta. Yo no le rindo cuenta a nadie. Bueno, hermano, eso es verdad cuando tú eras no cristiano. Ahora estás o eres cristiano. Debes rendir cuenta. Amén. Fácil no es, pero tiene que rendir cuenta. En el ministerio tiene que rendir cuenta para que Dios lo siga usando y la gracia de Dios siga derramándose sobre su vida. Amén. Eso es lo que agrada al Señor. Si no rinde cuenta, sí, muchas veces yo veo, como me han dicho, sí, pastor, pero ese ministerio va. Déjalo que vaya. Al final Dios lo va a alcanzar y Dios lo va a sentar. Y Dios le va a decir, tiene que rendirme cuenta a mí. Amén. Bueno, hermano, no voy a alargar esto porque ni siquiera puse el cronómetro, pero le voy a decir algo. Pablo va en su tercer viaje misionero, verso 23, y dice que salió recorriendo por orden. Hasta esa palabra aparece allí, pues. Por orden, no desordenado, por orden. La región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Claro, porque allí habían sido establecidas iglesias. En Tarso, Derbe, Listra, Temis y la otra Antioquía de Pisidia. No de Siria, de Pisidia. Esas iglesias estaban siendo allí creciendo. Y Pablo estaba en la labor de apóstol al mundo gentil. Y la Biblia dice, confirmando a todos los discípulos. ¿Alguna vez ha escuchado usted esa palabra, confirmando a todos los discípulos? ¿Sabe qué significa esa palabra? Bueno, esa palabra en primer lugar aparece en la Biblia, en el libro de los Hechos. Se lo voy a decir así para que me entiendan. Cuando alguien viene y se convierte al Señor, o Dios lo convierte, que es lo mejor decirlo así, viene a los pies de Cristo, esa persona necesita un aliento. El aliento inicial, que algunos llaman el discipulado. ¿Usted es cristiano? Sí. ¿Cuándo? Yo recibí al Señor. ¿Quién lo ha ayudado? Nadie. Estoy solito en el mundo. Bueno, venga para acá, que lo vamos a ayudar. Y un cristiano más maduro, se supone, se sienta con él, hace amistad con él o con ella, lo visita, la visita, ora por él y se convierte en su amigo. Y esa amistad crece y se fortalece en el tiempo. Y él está enseñando las verdades fundamentales de la fe cristiana. Hasta que lo ve que camina solito, que ya es más fuerte que antes, que las dudas que lo asaltaban hace un año se han ido, que las tentaciones que lo acosaban y los desviaban de la fe cristiana ya no son tan fuertes en su vida. Que si ha tenido problemas con su matrimonio, todavía lo sigue teniendo, porque ese hombre, esa mujer es tremendo. Pero ya tiene la sabiduría de cómo enfrentar esas situaciones. Si se desmoronaba por cualquier cosa en la vida, ahora es más fuerte en el Señor. Es fuerte en el Señor. Si su fe claudicaba ante cada mirada del mundo, ahora no, sostiene su fe firme en el Señor. Si estaba como el correcamino para arriba y para abajo,
Ahora no, ahora va poco a poco. No es un pajarito saltando en grama, ahora es firme. Eso hace el discipulado. Por eso se hace el discipulado, que significa que ayuda a un miembro de la iglesia o parte del cuerpo de Cristo a crecer en la fe. Ahora viene la pregunta: ¿cuántos de ustedes han hecho discipulado? No, se la voy a poner así. ¿Cuántos de ustedes, como cristianos, están haciendo discipulado? No, esa es tarea del pastor, no es también tarea tuya. ¿Cuántos de ustedes han hecho discipulado? Más suave. ¿Quieres hacer discipulado? Nadie dice amén. ¿Quieres hacer discipulado? Te tomará tiempo. Tiempo de tu tiempo, que ya no tienes tiempo. Algunos dicen, yo no tengo tiempo ni para mí, voy a tener tiempo para otro. Gloria a Dios. Tremendo. Pero ese es el discipulado. Tomar del tiempo que no tienes para invertir en otro que necesita tu tiempo. Por eso Pablo entendía este asunto. Pablo podía haberse retirado. Bueno, ya cumplí 3 años, 3 viajes misioneros, Señor, casi nada menos. He recorrido el Asia Menor 3 veces, de ida y de regreso. 3 diplomas para mí. Me voy a retirar. ¿Hizo eso Pablo? No. Y nótese que ya Pablo no es aquel jovencito que salió persiguiendo a la iglesia, apasionado, creyendo que le estaba haciendo un bien a Dios, cuando era todo lo contrario. Cuando el Señor le dijo, yo le voy a enseñar a este hombre, le voy a enseñar lo que significa padecer por mi causa, por mi nombre. Él lo va a saber. Y lo supo. Este Pablo que emprende el tercer viaje misionero no es un Pablo de 30, 40 años, hermano. Una gran preocupación. ¿Cuál era su enfoque? Visitar a los hermanos. Saber de esas iglesias que habían sido fundadas. ¿Cómo estarán los hermanos? ¿Se habrán apartado? ¿Se habrán descarriado después del 31 de diciembre? Dijeron que no iban a tomar vino. De una copita terminaron en 3 botellas. Se apartaron del Señor. Pablo quería saber cómo estaban esos hermanos, bendito sea el Señor. Había, quizás es, hermano, discúlpeme, lo que a usted y a mí nos falta. O lo que hemos perdido, estamos perdiendo. El sentido de pertenencia, de ser parte del cuerpo de Cristo, significa que el dolor de tu hermano es tu dolor, que la tristeza de tu hermano es tu tristeza, que su llanto es tu llanto, que su gozo es tu gozo. De otra manera, ¿cómo se puede ser comunidad cristiana? Pablo quería visitar a los hermanos, saber de esas iglesias, transmitir nuevas enseñanzas. Y cada vez que tuviera oportunidad, presentar el Evangelio de Jesucristo. Pablo quería edificar a la iglesia, confirmar el ánimo de los cristianos, no sacarle real como andan muchos. Pablo quería saber que sus hermanos de esas iglesias que él y otros habían establecido estaban bien.
porque si ellas estaban bien, Pablo estaba bien. Y se lo voy a poner más sencillo para que lo entienda. Cuando su familia está bien, usted está bien. Cuando su familia está mal, usted está mal. Ese es el sentido que la iglesia hoy necesita rescatar. Que cuando un cristiano está mal, enfermo, adolorido, aporreado, bueno, la iglesia está preocupada. Y a alguno le hace llegar ayuda, sin salir por las redes sociales, por TikTok. Lo que hace tu mano izquierda, que no lo sepa tu derecha. Y aquí, entonces, viene este desafío, pensamiento final que les voy a dejar. Por favor, Máster, proyecte. Pablo, el maestro y misionero. Tremendamente, siempre vemos a Pablo como el apóstol Pablo. Pero Pablo era maestro. Tenía esa pasión por enseñar, por ayudar a otro. Pero también era misionero. Y dice, la obra de Dios, ¿qué requiere? Compromiso y dedicación. Hermano, vea, aquí los domingos de la mañana, le voy a decir algo. ¿Cuántos micrófonos hay aquí? 1, 2, 3 y el mío, pues, el 4. No sé si hay otro por ahí. 4 personas. Un domingo en la mañana. Y eso porque el pastor es misericordioso y pone a otro a predicar o a enseñar. Pero usted imagine toda esta gente aquí. ¿Qué oportunidad tiene usted el domingo en la mañana? Bueno, a lo mejor una vez al año. Pero los escenarios son fabulosos. Los escenarios son majestuosos. La iglesia se mueve donde está la necesidad. Amén. ¿Está entendiendo ese punto? Usted dice, yo quiero un ministerio en esa iglesia. Mire, hay miles de oportunidades de ministerio en esta iglesia siempre que usted rinda cuenta. Pastor, yo quiero ser parte del equipo de visita. Vaya, busque al hermano Adrián y visite. Yo quiero ser parte de ahí del movimiento de las casas de gracia. Bueno, búsquese cualquiera y dígale. La obra de Dios requiere compromiso y dedicación. Y te va a tomar tiempo. Tiempo de tu tiempo que ya no tienes tiempo. Es hoy la vida moderna, ¿sí, no? O posmoderna. No tengo tiempo. Pablo nos muestra que la tarea de confirmar a los cristianos, a los creyentes, y de, ¿qué otra cosa ve allí? Fortalecer a las comunidades cristianas, las iglesias que se habían establecido, era una tarea continua de toda la vida. La iglesia tiene bajones y altos, tristezas y gozos. Igual la vida cristiana es así. Necesitamos siempre estar apuntalando a dónde está este hermanito, que ya la última plumita le está quedando de tantas pruebas. Bueno, está usted allí para volver a levantarlo. Y al final dice, necesitamos ser creyentes. Bueno, ya usted es creyente, se ha recibido a Cristo. Pero ¿qué más necesita? Creyentes con esa actitud de aprender
de crecer y edificar la vida de otro. No solo aprender, crecer y ayudar a otro. Y ese es el ciclo de recorrido del ministerio de Pablo. Aprendió primero por las malas. Señor, dime qué hago. No, Pablo, tú no estás aquí para decir qué vas a hacer. Ve a la calle, allá estará un Ananías, orará por ti y después te vas a decir qué es lo que tú vas a hacer. Aprendió. Luego creció. Creció tanto que llegó a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido a estar en escasez y he aprendido a estar en abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aprendió, creció y después ayudó a otros. Nosotros debemos nuestra enseñanza, nuestra doctrina, nuestra forma de ser la iglesia, la forma de ver la vida cristiana, de mirar las pruebas, de mirar el mundo, de mirar todas las áreas de la vida, el matrimonio, el noviazgo, la finanza, la vida cristiana, las tentaciones, la fe, las pruebas, el sacrificio de Cristo. Todo eso lo sabemos por un hombre que se dedicó a enseñar y a escribir lo que enseñó. Y demos gracias al Señor por la vida de Pablo. No el apóstol en tal caso, el maestro y el misionero para la gloria de Dios. Y estas puertas están abiertas para todos aquellos que quieren imitar. No, pero algunos quieren imitarles al apóstol. Vamos a imitar al maestro y al misionero.